Señora Juli Llanes, qué gusto me da poder entrevistarla el día de hoy, ya que está cumpliendo un año más de difundir nuestro folclore exitosamente. ¿Recordará cuál fue su primera canción que le gustó y le cantó al público? Un gusto enorme, Genaro, y saludar muy afectuosamente a Producciones Creaje. Tierra Vecilla, grabé hace ya 27 años y agradezco infinitamente al compositor de esta canción, quien me abrió las puertas para estar en el corazón de mucha gente peruana. ¿Con qué conjunto musical se inició y a qué edad? El primer disco grabado ha sido con la estudiantina Puquio, a la edad de 14 años. Perfecto. Y luego, bueno, ya vengo haciendo ya mis producciones propias. Cuando la vemos cantar en distintos escenarios, lo hace con mucha emoción y fuerza. ¿De dónde pues saca ese sentimiento que hasta nos hace llorar? Bueno, eso viene creo que de familia y sobre todo creo que todo yacuchano tiene ese sentimiento adentro para poder cantarle a la gente y sobre todo nuestras vivencias propias que uno lleva. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué conjunto musical se siente a gusto cuando canta? Con guitarras y con arpa y violín. ¿Le sale más con...? Creo que esos dos marcos musicales siempre sí, ¿no? me han inspirado y gracias a Dios tenemos dos públicos cautivos. Hay mucha gente que ama también el arpa y violín y mucha gente también que siempre nos reclama las guitarras. Aparte de recorrer el territorio nacional, ¿a qué países ha sido invitada? Bueno, el 2000 y el 2002 hemos viajado por 3 años consecutivos, invitada por la Peruvian Parade a Estados Unidos. ¿Ya? Y ahora estamos ya pronto de viajar a Argentina en el mes de diciembre. ¿Cree usted que el folclore seguirá creciendo o es que la juventud optará por nuevas canciones de música extranjera? Yo pienso que hoy en día hay mucha juventud que está empezando sobre todo a valorar nuestra música andina. Y yo pienso que ahora más que nunca creo que hay mucho más empeño y con mucha fuerza creo que el huayno, la música andina, está nuevamente en su sitial correspondiente. Qué bien. ¿Qué planes tiene usted para seguir difundiendo nuestros huaynos? Tal vez una presentación en nuestro primer teatro municipal renovado. Hay mucho que hacer con nuestra música, con nuestro canto. Estamos próximos también a sacar un disco de una voz y una guitarra, con la guitarra de Ronald Contreras. Qué bueno. Y tenemos un proyecto muy bonito de hacer un concierto. Dios ha de querer que nos dieran el teatro municipal, o si es que no fuera así el Teatro Segura, pero vamos a tener que hacer el año que venga. Tenemos que hacer un buen concierto. Perfecto. Señora Julia, estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 27 años de llevar nuestra música a lo largo del Perú entero, gracias a Dios, con mucha aceptación. Hemos recorrido cada rinconcito, cada pedacito de lugar de nuestra patria. Aún nos falta mucho por conocer. El Perú es tan maravilloso e inmenso que tenemos que seguir llegando. Estamos viajando el día 17 a Chumbivilcas, Colquemarca, luego nos estamos haciendo al Cusco, a Chalhuanca, sucesivamente, y con las ganas sobre todo el día 26 de poder entregarles lo mejor de nuestro canto, lo mejor de nosotros, sobre todo, juntamente con el marco musical y el respaldo de Ronald Contreras, que será a todo dar, estoy muy segura, y sobre todo la presencia de nuestros compañeros artistas, de la gente que todo este tiempo nos ha dado su respaldo y su cariño. El día 26, a partir de las 6 de la tarde, en el Club Huancarama, Pirámide del Sol 950, ya ustedes conocen, es un local muy amplio y sobre todo con mucha garantía. Perfecto. Bueno, hay una canción muy bonita que hemos hecho dentro de una producción que está con arpa sola, y hay una basecita también de fondo donde está Ronald Contreras, y que ha gustado muchísimo en la parte del sur, Arequipa, Colquemarca, Chumbivilcas, el Cusco mismo, y que gusta mucho. Bueno, quiero dedicarles esta bonita canción a su linda productora que es Creaje.
es el título de esta bonita canción, Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que vivo enamorada. Hace mucho tiempo que vivo enamorada por tus lindos ojos y tus labios rojos, por tus lindos ojos y tus labios rojos. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún mensaje para todos sus seguidores? Que siempre difundan nuestra música, que no se olviden de ello, y que hay mucho que hacer por nuestra música andina, por nuestra identidad propia, y que nuestras raíces andinas siempre, en cada canción, siempre sea primero. Perfecto. Gracias, señora Julia, por esta entrevista. Esperamos otra oportunidad de entrevistarla. Gracias a Creagen, gracias a Genaro por esta linda oportunidad, y esperando compartir el día 26 en el local Huancarama para sobre todo cantarles al público lindo que está. De todas maneras, Gracias, gracias. Gracias a usted.